Buenas noches a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a la sexta jornada de la semana dedicada a la mujer y la cultura. Estoy aquí con dos invitadas muy especiales. Por un lado tengo a María Rienda. Encantada, chicos. Un placer venir, Vela. Y por otro lado tengo a Aida Aguilera. Hola a todos y a todas. Encantada de estar aquí con vosotras. Esta noche os traemos un tema muy especial. Vamos a hablar de la mujer en el mundo del arte contemporáneo, pero quizás desde, ¿cómo lo diríais, chica? Una perspectiva distinta. Diferente. Sí, distinta. Poco conocida. Ahora que no estamos tan acostumbradas, ¿no? Exacto. Bueno, pues María Rienda es una guía turística y también graduada en Historia del Arte por la Universidad de Granada, y Aida también graduada en Historia del Arte y actualmente está estudiando estudios latinoamericanos. Así que contamos con dos profesionales, muy profesionales. Y bueno, vamos a empezar. Pues nada, es verdad que bueno, yo creo que el tema de debate es claro, ¿no? La mujer y el arte. Algo que ya lleváis tratando un poco como toda la semana. Que además eso ayuda entre nosotras porque ya tenemos también los artículos y los diferentes vídeos que habéis realizado para también acercar un poquito todo esto. Y bueno, la pregunta del millón, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las mujeres y el arte, no? Ya nos está colocando por aquí nuestra Vela fantástica. Uno de los primeros artículos que sí que es verdad que me gustaría un poco comentar, ¿no? Yo creo que las tres lo conocemos, si no me equivoco. No te equivocas. No me equivoco. Lo conocemos todas, Linda Nochlin y su maravilloso artículo de qué pasa con las mujeres, ¿no? ¿Qué ha ocurrido y si no hay mujeres buenas? Y eso es una pregunta que nos deberíamos de hacer un poco incluso a día de hoy, porque sí, reivindicamos el tema mujer, pero poco conocemos de mujeres. Y ya veremos al final como si poco conocemos de las mujeres que nos rodean o que tenemos más cerquita, de rollo Europa o América, del Estado musulmán, por ejemplo, ya no tenemos conocimiento ninguno. Linda Nochlin es la primera que se da cuenta en ese 1971 y lanza esa pregunta del millón, que yo creo que se responde un poco con el siglo XIX y el comienzo al final de la historia del arte como tal, ¿no? Porque no creo que ninguna de nosotras se imagine a aquellos que iniciaron esa historia del arte de decir, oye, vamos a meter a alguna de las mujeres que nos rodean que pintan bien y vamos a ponerla un poco por aquí para que la cosa fluya. Y entonces ahí es donde se pierde información. No sé si vosotras estáis un poco de acuerdo con esto que estoy diciendo. Que más que faltar información es pérdida de información. Sí, ¿no? Y como que ya han pasado 50 años desde este artículo y a día de hoy seguimos tratando este tema un poquito más con plataformas actuales que conocemos como la Roldana, que piden a las instituciones oficiales que se incorpore la mujer artista dentro de los currículum educativos, pero como tú dices, si no conoces a lo que te rodea, poco conoces de tu mundo artístico actual. Entonces, también tenemos que empezar por allí, ¿no? Por quienes nos rodean actualmente. Totalmente. Y la pena también es el observar cómo la sociedad, cuando conoce, no conoce por el arte. Conoce, por ejemplo, y me hacía gracia porque cuando os pasé un poco algunos de los datos que íbamos a tratar, de repente Frida, ¿no? Y basta, un basta enorme en el cuaderno. No es por un odio hacia la obra de Frida Kahlo, es porque creo que se ha comercializado tanto que de repente está muy sobrevalorado. ¿Qué ha pasado? Y llegamos a ese punto de decir, basta, ¿no? No la quiero conocer por el cotilleo, la quiero conocer un poco por la obra como tal. Hay más, yo creo que Frida también ha sido más el morbo de la historia que cualquier otra cosa, ¿no? Que una historia complicada, tiene como un poco de telenovela y entonces como que gusta a la artista y entonces se ha vuelto como un símbolo
del feminismo, y ahí también es un punto que creo que ha tratado Alicia en otro de los artículos, de qué es el arte femenino y qué es el arte feminista. Claro. Y tenemos que hacer una barrera gigante y diferenciar las dos cosas, ¿no? El arte femenino estaba desde hace ya un montón de tiempo y va a seguir estando porque ahora más, ¿no? El 2020 se ha coronado como el siglo total de la mujer y del arte, y lo vemos en los museos. Pero es verdad que Noclin, por ejemplo, nos hacía mucho ese hincapié. En el artículo que teníamos antes nos hace ese hincapié de decir, oye, no es lo mismo un arte feminista que un arte femenino, y hay que saber tratar esa diferencia. Es verdad, ahora que menciona el artículo de Alicia, es totalmente cierto que habla ella de que Frida está en la boca de mucha gente, por así decirlo, pero en el aspecto negativo de su vida. Y es que es totalmente cierto. Yo conozco todo el marujeo de Frida Kahlo, pero no conozco muchas cosas más. Y yo siempre pienso, es que fue muy desgraciada, ¿no? Pero ¿fue tan desgraciada? ¿O solamente te cuentan la desgracia? Porque luego, por ejemplo, como dice Alicia, de Gauguin no hablamos de sus desgracias. Sí, desgracia, claro. Sí. Donde la vida y la obra, ¿no? Sí. Te las ponen como trágica, como que es víctima de, y cuando realmente no, cuando hace eso, es que realmente dejamos atrás muchísimas cosas. Nos olvidamos de muchas cosas que hay que verdaderamente al final lo que importa, que es el trabajo de, en este caso, ese artista y que es lo que realmente pues aportó a nuestro caso, a la historia del arte. Claro, el saber, como dijo María, el saber en primer lugar separar de arte femenino y arte feminista, y luego en segundo lugar saber separar vida y obra, porque si te centras en la vida, eso te condiciona tu visión de la obra y te hace buscar algo que a lo mejor no está. Que no existe. Creo Totalmente. Que quizás no quería en ningún momento contar eso al público, y por desgracia ahora vemos su obra como muy ligada a todo aquello, y a lo mejor ella en ningún momento deseaba demostrar eso, o sí, luego lo vemos en muchas autoras que sí, pero es verdad que yo creo que son las grandes olvidadas, ¿no? Y es verdad que agradezco también un poco al cine de acercarnos también figuras que se habían quedado completamente en el olvido, pero es verdad que cosas así también hacen un poco de visibilizar, o de una forma más amena, que oye, que esto ha pasado, ¿no? Que hemos llegado a este punto y que tenemos que hablar. Y ya llega nuestro momento, llega el boom, y vemos, por ejemplo, en ese 1985 y ese MoMA y esa manifestación ya de la guerrilla girl a tope de power, pidiendo un poco de qué está pasando con las mujeres, ¿no? Que ella nos lo está colocando también Vela por aquí. Yo creo que ellas han ganado por todos los lados, por muchas cosas, ¿no? La controversia, lo Siguen primero. estando, ¿no? Sí, siguen estando. Además están haciendo charlas, hay una página que también aquí tengo como dos visiones, ¿no? Porque me gustan un montón, me gusta el trabajo que hacen, pero creo que se comercializan ya también un poco de más, como que ya han llegado a un tope. Pero bueno, sí que sacaron la foto del gorila, justo la que tenemos en la derecha, que dice que sí que, bueno, nos viene a decir que si íbamos a entrar en el Met, teníamos que entrar como musas, y casi siempre desnudas, y que qué pasaba, ¿no? Y eso también creo que es un tema importante, porque grandes musas, pero no grandes artistas. Es complicado, y el ver que solo un 13% de la obra en el 2012 eran de mujeres, hay también una publicación que se ha hecho muy famosa, que el 60% de las que estudian historia del arte o humanidades al final son mujeres, y el 13% solo es lo que vemos en un museo de ellas, ¿no? Y yo la llegué a publicar un día y llegaron a contestarme el mítico, ¿no? De no serán tan buenas. De verdad. Ay. Porque no serán tan buenas, fue la respuesta estrella. Y se sigue viendo incluso en algunas de las casas de subasta a día de hoy. Podemos ver cómo llega una obra, la nombran, la comentan, la explican, pujan, y de repente nombre femenino.
y la puja automáticamente cae. Ya. O sea que por mucho que digamos, también se nos complica el asunto, porque no es luchar por llegar a los museos, es luchar porque la sociedad vea que una obra de mujer es igual de buena que una obra de hombre. Ya. Eso también es complicado en el sentido de que yo creo que muchas veces en ese mundo de subastas, por ejemplo, es como la élite, ¿no? Artístico, como si te diese caché y lo que la gente puja es por el nombre. Entonces, ¿te suena el nombre? ¿Sabes que ese nombre vale dinero? Como el mercado, ¿no? Es que es muy complicado. Y yo creo que, como tú has dicho, no es solo llegar a los museos, es llegar a que tu condición de mujer artista, porque no eres solo mujer, eres mujer artista, pues que también tenga valor, que también valga, igual que ser el de hombre artista. Claro, sí, sí. Como dijo María José Castañeda el otro día, que estamos hablando de poetas, que es muy similar, porque al final todo está conectado, ¿no? Que dice que hay una meritocracia. Entonces la frase esa de es que no será tan buena. Claro, no es buena en el sentido de que no cumple con el canon establecido que hay para que se le considera como buena. Es decir, ¿se te ocurre alguna mujer artista cubista? Y de repente se nubla y ya dices, no sé qué está pasando. No sé, pero luego dice, pues a lo mejor surrealista se te ocurren dos, ¿no? Ah, bueno, como hay dos, ¿ves cómo llegaron? Porque las otras no serán tan buenas. Es que no, es que esas dos supieron encajar a lo mejor dentro del canon que se estableció para el resto del mercado. Totalmente. Y ahora es igual, ¿no? Es lo que tú dices, al final es un mercado. Entonces Sí. tú te riges por las normas de mercado y como te salga un poquito fuera, yo creo que el miedo de decir no voy a llegar. Y entonces todas las obras, y esto en la actualidad está pasando, todas las obras parece que están realizadas un poco con los mismos cánones y que ya no, el arte es como que está perdiendo un poco incluso hasta la forma. Ya no se sabe muy bien lo que está pasando ahora mismo. Pero es verdad que ahora incluso está más complicado. Aunque parezca que ahora es muy fácil para una mujer entrar a una exposición, a un museo, yo sigo sin ver grandes exposiciones de mujeres por muchos lugares, todo quitando ese 2020, ¿no? Porque es verdad que en el 2021 ahora volvemos un poco al declive. Ha sido como Marisol Salova ha dicho que ha sido como el boom de querer meter a todas las mujeres, de querer mostrar que estaba cambiando el asunto y entonces de repente el Guggenheim, el Prado, en New York y de repente vemos un montón de exposiciones. Y ahora yo creo, no sé si es una pregunta que también os lanzo, ¿creéis que esto va a ser continuo o creéis que va en declive? Es decir, ¿la lucha ya es imparable y ya va a salir todo? ¿O va a haber un freno y vamos a volver un poco a lo que ya se estaba viviendo? Yo creo que no. Yo creo que va a ser que a un punto de partida continuo, es decir, que va a tener continuidad. Yo creo que sí. Porque, a ver, es que son cosas que antes no se veían tampoco. Ha sido este año, quizás cuando ya hemos empezado a ver el tema de las exposiciones dedicadas a la artista, bueno, la exposición del Prado invitada ha sido como un poco... Sí, por ahí estaba el cartelito, si es que es brutal. En todos los lugares vamos viendo las diferentes exposiciones y es que son todas de mujeres. Que lo traes por aquí, ¿no? Sí, por ahí estaba Vela. Bueno, la frase por excelencia, ¿no? Esta, el Museo del Prado ha sido machista como la sociedad. ¿Dónde estaban esa hora de las mujeres en el Prado? Y de repente vemos que eso, que es que en todos los lugares podemos ver alguna exposición de mujeres. Y es verdad que ha sido el boom. Entonces yo lo que temo es que haya un boom, que se frene y que por no integrar la obra, porque si veis casi todas las exposiciones no son permanentes. Ya. Entonces, por no integrar la obra como tal, que de nuevo volvamos a caer en picado y vuelva a faltarnos.
esos nombres de mujeres en algunos de los letreros de los museos. Creo que también es que ha tenido la mala suerte de que ha pillado también un momento tan convulso. O sea, la pandemia esta que está afectando cada ámbito de nuestras vidas, literalmente, y que ha sido como muy mala suerte, ¿no? Yo lo veo así. Y el miedo que tú dices, es que tengo miedo de que eso ha sido un boom y de repente ya se nos olvida. Que se nos olvide. Pues espero que completamente. no. Espero que no, espero que la conciencia que ha despertado a lo mejor en muchas personas se quede, esa concienciación. Yo me da miedo, la verdad, yo tengo que reconocerlo. No voy a decir ahora por estar aquí que no, que lo creo, que creo en la sociedad. Me Ya. cuesta. Pero bueno, vamos a dar un voto de confianza, vamos a ver que los museos lo están haciendo lo mejor que han sabido, que lo han hecho todo muy bien este 2020 y esperemos que vayan integrando poquito a poco ya para ser permanentes esas obras de las autoras, ¿no? Pues sí. Y todo esto anterior, pues eso, venía a referirme a que si hemos tenido que hacer todo esto aquí, que es mucho más fácil, que hay menos trabas, autoras musulmanas. Claro, es que, por ejemplo, el mundo islámico yo desconozco totalmente. No te voy a mentir, he estudiado algo en la carrera, y es fascinante. Yo luego indagué por mi parte, pero es que si te cuesta aprender en 4 años el ámbito occidental, digamos, y la historia del arte solamente de Europa, luego, además de eso, entonces, claro, tienes que elegir. Pero tengo muchas ganas de ver lo que has traído también para esta noche, porque sí, tengo muchas ganas de verlo. Yo creo que lo que más quiero es que queden conceptos claros, ¿no? Que sepamos lo que pasa, que no creamos que esa lucha viene porque está pasando aquí. Y entonces es como el seguir, ¿no? Ya. No, esa lucha ya también llega de antes, pero si aquí es complicado, ahí imaginas que tienen que luchar contra 2 cosas. 1, el hecho de ser mujer. 2, el hecho de ser artista. Y entonces encontramos un mundo de complicaciones, ¿no? Porque no es tan fácil decir, bueno, pues mira, en el 2020 han hecho un montón de exposiciones. No, eso no ha pasado ni creo que pase en un periodo de tiempo cercano, la verdad. ¿Pasa cómo? De una manera simple, exilio. Y entonces vemos que tienen que llegar al exilio para poder mostrar su arte y lo que a ella realmente le gusta hacer. Además, un arte que ya os digo, ya os anticipo, no se rige a unos cánones, no hay una estética, no se basa en lo que hay porque necesitaban mostrar una imagen propia. No había una imagen de las mujeres artistas de allí, entonces necesitan crearla, que creo que incluso es más interesante, porque si ya lo tienes hecho, vale, pero si es que si lo tienes que crear, ¿qué haces? ¿Qué Entonces dices? se exilian, dices tú, o le exilian. Bueno, algunas deciden irse. No, la mayoría, la verdad que la complicación, o sea, yo creo que todos los hechos los llevan a una situación complicada y ellas mismas deciden exiliarse de donde están. Porque allí no Marcharse. está bien visto ser artista en general. No. No, en Irán, por ejemplo, una de las que os voy a nombrar, no está bien visto. Y menos si está reivindicando cosas que no tiene que reivindicar. Claro. O sea, ya no es el hecho de ser artista, es lo que está gritando a los 4 vientos, ¿no? Había un arte vinculado a la denuncia. Ya. Que en ciertos contextos es complicado de llevar. Exactamente. Y ya no solo a la denuncia femenina, sino a la guerra, a política. ¿Nos pasa que parece que el arte es más poderoso fuera de nuestro ámbito? Yo veo arte actual de mujeres, por ejemplo, de Irán, como tú dices, políticos potentes de denuncia, o de Latinoamérica también, esas performances, todo muy, lo veo como muy profundo, con mucho sentido, con mucha... Sí. como con mucha chicha. Y luego veo aquí y digo, no sé, es que no estoy viendo nada. A lo mejor es porque no
queremos buscar aquí donde no hay que buscar, no lo sé, es que no lo sé, pero veo arte ya te digo, de mujeres de Irán, de Irak, de Egipto, por ejemplo, y digo, uff, es que es potentísimo. Sí, sí, yo una vez leí por ahí, no sé, no me acuerdo de dónde, intentaba recordarlo mientras hablaba, pero una vez leí que para realizar un buen poema, una buena obra, una buena canción, tienes que tener algo que te haga que nazca ese sentimiento, ¿no? Y la mayoría de veces pasa en momentos muy, muy complicados. Entonces yo creo que aquí, por mucho que sí que falten muchas cosas por realizar para llegar a nuestra meta, la vida es más fácil que en esos lugares. Sí, Entonces, eso sí. es la obra. En la obra pues se nota un poco. Y por ahí te he dejado, hablando de todo esto, te he dejado por ahí también en el PowerPoint una página que me gustó bastante. Bueno, esta era la primera. Sube un poquito, Vela, por favor. Baja, baja, baja. Esta era la introducción, ¿no? de esto de mujeres artistas como tal, que quería nombrar el Muslima. Esto viene del Museo Internacional de Mujeres. Es algo que se hizo esporádico. No quiero que penséis que siga activo porque, por desgracia, ya no se puede. Pero cedieron una plataforma donde, sin la necesidad de ser famosa, tú podías dar tu obra a conocer. Y creo que es una forma muy chula de verlo, porque además es una plataforma conjunta, es decir, no es algo que tú hagas de manera individual, sino que hay algo detrás mucho más grande, ¿no? Como es el buscar todos esos derechos. Y justo la imagen que tenemos arriba, sube un poquito, aquí, de Samsia Hassani, nos muestra una de las artistas que peor lo ha pasado. Porque claro, si ya es complicado el hecho de ser artista allí, el hecho de ser artista urbana, ya se le iba de las manos. Ella es una grafitera muy potente, con unos estudios de arte muy potentes, que se dedica a ir por las diferentes ciudades haciendo murales gigantes de mujeres que en su cultura han sido importantes, pero que no se han llegado a ver. En la mayoría de los casos, esos grafitis que estamos viendo no se terminan. Tiene que cortar lo que está haciendo, recoger sus cosas, echarle una foto al grafiti y terminarlo en casa, ya de manera virtual. Porque no la dejan terminarlo, ¿no? Y entonces vemos la complicación. Yo creo que el arte lo que ellas pretenden es quitar estereotipos, lo primero, salir un poco de ese mundo fálico, de ese mundo que muchas veces incluso la propia religión le impone como traba, ¿no? Y muchas de ellas lo reivindican totalmente. Oye, que yo no me quiero separar de la religión, pero que es que no estáis leyendo bien la religión. No sé si sabéis un poquito por dónde voy, a lo que me refiero, algún comentario, chica. Sí, que tiene que ser muy difícil, además, en un contexto urbano que es como que todavía bueno, ya tiene todo su prejuicio aparte, ¿no? Y el tema de la religión creo que tiene que ser un peso muy grande, porque por una parte es como la tradición que te cohíbe y que te reprime y la causa de muchas de las penas que tienes que sufrir en la actualidad, pero por otro lado es algo que debería ser puro y yo no estoy en contra de la religión, yo creo que hay muchas cosas buenas que pueden salir de esa faceta más pura y espiritual, y creo que en países así donde impregna cada aspecto de la vida, pues la tienen muy presente y tiene que ser muy duro como una relación tóxica con una pareja que sabes que la tienes que dejar por tu bien, pero por otro lado... Sabes que te aporta algo bueno, siempre Sí, aporta. no sé. Sí, son lo que la mayoría de ellas llegan a decir, ¿eh? Lo que tú dices que... Es más, ella, por ejemplo, la vemos velada. Es decir, que la religión está, pero se complica, ¿no? Porque la religión al final también es la que le está poniendo, como comentábamos, pues esos muros que parecen invencibles. Entonces yo creo que el hecho de que ellas mismas digan, oye, que no es que queramos quitarnos de la religión, es que la estáis contando mal. Es Claro. que no es lo que estáis diciendo.
Claro, claro. Creo que ya es un reto, ¿no? Es El como poder decirlo. la tradición que por un lado amas y añoras ser parte y aceptada dentro de esa tradición y a la vez te rebelas contra ella porque no te ves incluida y ves que hay cosas que quieres denunciar. Totalmente. Exactamente. Totalmente, y es complicado. Entonces he puesto dos visiones. La primera de lo que nombrábamos de estas chicas, que sí que la vemos con el velo, y la que tenía justo abajo, que iba a llegar ahí, es una profesora. Y viene a nombrar justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo que quiere mostrar allí el velo y cómo poco a poco el velo va comiéndose a la propia persona hasta desaparecer. Ujú. Entonces vemos esos dos caminos, no todas las artistas de allí tienen un ideal común de cómo sería el arte o de lo que a ellas les gustaría, sino que unas piensan que sí que la religión debe seguir estando y otras que no, que es algo que al final las consume poco a poco como esa relación tóxica de la que nos ha puesto el ejemplo Vela, que creo que ha sido bastante aceptado, porque quien no le ha costado salir de un tipo de relación que sabías que no estaba siendo lo Claro, mejor para ti. Y entonces es verdad que descubrimos un montón de artistas que están teniendo muchísimos problemas. Pero es verdad que es lo que comentaba al principio. Lo que quiero que quede claro es que esto no ocurre porque esté ocurriendo aquí. Esto ocurre porque ellas ya lo han visto de sus madres, lo están viendo de su familia, de su amiga cercana, de gente que han escuchado las noticias, de las guerras que la rodean y entonces también gritaron basta. ya. Es un diálogo común lo que está ocurriendo. Entonces, por eso hablábamos de si era imparable, ¿no? Si es global, tan global como lo estamos aquí ahora hablando, quizá sí sea imparable si todos ponemos de nuestra parte, porque no es una lucha individual, Ya. es una lucha común. Allí no puedes luchar de manera individual porque en la mayoría de los casos los juicios Mm, dan a mujeres artistas que no han hecho nada con años de cárcel. ya. Entonces, si a un conjunto, tú el conjunto no puedes saber quién es, ni dónde vive, ni cómo acabar con el conjunto. Entonces, es verdad que allí sí que hay como mucho grupo, mucha cuestión de grupo, no algo como más individual como a lo mejor puede pasar pues, en países más occidentales, en Europa, en todo esto. Me recuerda a uno de los primeros movimientos de arte feminista, sino de los primeros del mundo occidental en Los Ángeles, en California, en los años 70, Woman House con Judy Chicago, que sé que traes cosas por ahí de ella, pero me recuerda una frase que ella decía que era que juntas básicamente iban a conseguir más, que individualmente no se conseguía nada. Pero también por esa, o sea, hay una cosa aquí que también tenemos que reflexionar y es que juntas conseguimos más. Lo que ha dicho María, de que si todas las artistas actuales contemporáneas luchan hacia o en contra de lo mismo, muy bien. Pero luego está la faceta que es muy importante recordar y es que no todos los contextos son iguales y es muy difícil porque podemos ver en el propio movimiento Woman House de primeros movimientos feministas, luego hubieron críticas muy duras de decir, tú no puedes luchar con un mensaje que pretende ser universal, que realmente es de un contexto y de un tipo de mujer, que en ese contexto fue como la mujer madre típica blanca americana que está condenada a ser madre y esposa, ¿no? Cuidar de casa. Claro, pero yo creo, personalmente, yo no sé si yo soy capaz de entender realmente lo que sufren las mujeres en países de arte islámico o en países musulmanes. Creo que no sé. Se tendrían que de verdad explicarme bien o simplemente yo ver, porque yo creo que ninguna podemos concebir lo que es que te metan a la cárcel por hacer arte y por ser mujer, ¿no? Es como, me gustaría, de verdad, pero Además, ya no es solo por arte. O sea, ya no estamos hablando solo de un arte, estamos hablando de un poema, de que tú hagas algo fuera de lo que a ti te están diciendo que debes hacer. ya. Entonces el problema es
mucho mayor, por eso yo creo que ellas no podían seguir con los estereotipos que aquí estábamos realizando, no podían seguir con el arte que aquí estábamos realizando, no podían ser, como tú bien has dicho, una Judith Chicago realizando una diner party, Claro. porque creo que no va con eso, creo que va mucho más allá, ¿no? Creo que necesitan el cambio que aquí hubo antes de que todo esto ocurriese, de que la mujer no estuviera vista solo como eso que se queda en casa, sino tener un poco de voz y ya luego sí probablemente pasen a esa fase de Diner Party de Judith Chicago que me ha hecho gracia que era nombres porque es que es verdad que The Woman Art House fue una de los primeros movimientos gordos de esa casa, toda encerrada realizando algo común, una lucha, ¿no? Y como antes nombrábamos a la guerrilla girl, mucho más modernas, mucho más actuales de ahora, que nos muestran pues, ese colectivo encima anónimo, que te tira como al querer saber quién son, esa máscara, esa forma de guerrilla, de demostrar, oye, que algo pasa y que estamos usando hasta las tácticas de guerra. Eso no va a pasar allí. Allí es mucho más, el arte es mucho más reivindicativo, como lo veremos, y con un mensaje en muchos casos directo, conciso, claro, y en otros no, en otros el arte lo dejan volar. Ya veréis la diferencia, por ejemplo, de una persona que tuvo que exiliarse, porque se ve la diferencia en el arte, a otra que pudo quedarse de donde ella era natalmente, ¿no? Entonces eso sí que es verdad que lo vais a notar rápidamente las dos y ya veréis como el comentarla ahora yo creo que va a ser una de las partes más interesantes de todo esto, ¿no? Al final lo que yo quería que quedara claro era un poco lo que tú estabas diciendo. No sé si os suena, seguro que lo habéis leído, el cómic de Persepolis se llama. Sí. Sí. Ay, no. ¿No? Pues deberías leértelo porque, vamos, te encantaría. Va de una niña que era de Irak. ¿Leida? Una niña que de hecho creo que fueron los años 70 donde empieza a entrar allí ese mundo occidental del rock and roll, del punk, de la música así totalmente novedosa y los estilos, y todo apunta a que se va desarrollando esa parte del mundo como un poco más como la nuestra, ¿no? Pero estalla la guerra, básicamente, por así decirlo, y toda la opresión que conlleva eso y todo el daño que ha hecho, que se percibe a día de hoy. O sea, es que hubo mucho daño. Y lo que tú dijiste de que es que no han tenido lo que nosotros tuvimos de ese momento, ¿no? Ese trasfondo, esa historia no lo tienen como nosotras. No tienen a una Judy Chicago y a unos Guerrilla Girls reivindicando en los museos porque no pudieron y porque ahora mismo no es lo que, no, es que no pueden. Pero bueno, yo creo que deberías leerte ese libro, te va a gustar muchísimo. Pues sí, eso me lo voy a apuntar, eso ahora lo dejo por ahí apuntado. Porque es un Porque cómic sí. muy bonito, es como blanco y negro y es de una niña que va contando su vida y cómo se va a Francia, creo que se va, sus padres le mandan fuera. Muy guay. Sí, pues mira. Voy a poner el PowerPoint otra vez, que nos vaya contando. Tú ya me dices. Lo ponemos por aquí, sí. Voy bajando un poquito, por favor. Y aquí encontramos otra, que claro, yo no quiero que penséis que esto que yo he puesto aquí, porque claro, más explosivo esta imagen no puede ser, ¿no? Más reivindicativo no puede ser. No quiero que imaginéis que esto comenzó así. Es decir, en los años 80 van a ser mucho más sutiles, van a ir mucho más a la baja, va a ser un arte que deja ver que algo pasa, pero no lo deja del todo claro, y de repente llega nuestro momento, ¿no? Llegan ya los 2000 y descubrimos, pues, por ejemplo, autoras como Yara El Sherbini, que nos muestra ya la cruda realidad. No sé si qué os puede transmitir un poco esta imagen. Yo sé que muchas veces el arte contemporáneo transmite muchas cosas, pero bueno, por pedir un poco también vuestra opinión. Pues quizás es como que es difícil de... A ver. Venga, os guío un poquito para que sea, si queréis, menos de meter el pie o no. Sí, es que es complicado muchas veces hablar de este tipo de obras porque tiene un carácter de denuncia, pero también Totalmente. es controversista, ¿no? Yo lo que veo es como
aparece la cultura islámica, pero con connotaciones a veces que reflejan la violencia Perfecto. de sus países. Lo has clavado, no he tenido que decirte nada, efectivamente, ¿vale? El tópico, por excelencia, ¿no? De lo que pensamos cuando alguien piensa pues en estos países, por ejemplo, en Irán. Pensamos en una granada. Ella ha querido con esto decir y reivindicar una cantidad de cosas brutales. Lo primero, que ella quiere ser artista, pero que ella quiere ser artista en su país. Y lo segundo, que no todo su país es eso. Que tenemos que salir un poco de lo que muchas veces se nos queda en la imagen, que se nos queda grabada en la cabeza y que ya es como que nos obcecamos y no salimos de esa visión y no hay nada más allá de eso, ¿no? Entonces la he querido poner porque ella es verdad que era reivindicativa al máximo y todo lo que rodea a la granada es algunas de las sílabas típicas que se llevan en algunos de los países, ¿vale? Con los tejidos típicos. Entonces la he querido nombrar porque también es una autora importante que se dedica a hacer eso. Por ejemplo, otra de las performances que hizo era ella granada agarrada a una dinamita, queriendo decir y colocada en un cartel de tráfico que la situaba en el lugar, queriendo decir que realmente ella quería ser artista en su país y que si para ello tenía que morir, que realmente no le importaba. Que el mensaje era claro, no quería tener que exiliarse como artista, como vamos a ver, como para Stowe, para poder hacer lo que a ella le gusta, sino que si tiene que morir en su país, pues ya está, pues muere y fin de la historia. Entonces es un mensaje, en la mayoría de casos, muy, muy directo. Y así que nos vamos a ir metiendo, para no enrollarme más, en la autora por excelencia que quería nombraros, que es para Stowe Corte. Sabía que me iba a pasar. Vela, ¿cómo lo pronunciaría? Forouhar. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Para Stowe Forouhar, vale. Pues para Stowe Forouhar, que era la artista por excelencia que quería nombrar, ¿no? Ella, hoy he puesto dos artistas muy diferentes entre sí, para que hubiera un poquito de visiones distintas en las charlas, ¿no? Ella nace en Irán y se marcha de allí en el 1991. Va a ser una artista muy criticada porque su obra en muchos casos no se comprende, cuesta comprenderla. Va a estudiar Bellas Artes, bueno, tiene una carrera que si tuviera que nombrar todos los títulos que tiene, yo creo que nos tiraríamos aquí hasta la 1 de la mañana, pero sus obras se caracterizan por belleza y armonía y por un mensaje claro. Si baja un poquito, vamos a ver una de sus obras, que aquí es donde yo ya creo que vamos a poder comentar un poquito más entre todas. La obra se llama Los Ojos y es de 2018, he puesto obras no más bien recientes para que fueran actuales, ¿vale? Y bueno, aquí quiere demostrar, uno, el acoso policial, que la mayoría de ocasiones sufren, y dos, la ansiedad. Y a mi parecer, creo que lo clava. Las líneas curvas entrelazándose con esas líneas rectas, la cantidad pues de ojos situados en el mismo cuadro, las personas que no se diferencian demasiado bien. Además, esto es algo que el artista suele hacer muchísimo. El fondo de la obra suele hacerlo muy similar a lo que encima le va a llegar a poner. Solo por una razón. Ella normalmente dice que cuando entramos a una sala de exposición, miramos el cuadro y que con un simple vistazo ya lo hemos hecho todo. Y que ella quiere detenimiento en la obra, quiere que te acerques a verla. Porque como no, el problema queda lejos y entonces no se llega a ver bien. Si nos acercamos, el problema es mucho más simple de verlo, ¿no? Y la mayoría de las obras podemos ver, pues, este tipo de creaciones. Bueno, y aparte de todo este tipo de creaciones, toca lo digital, toca la fotografía, que esto es algo que tiene en común con la que justo vamos a nombrar ahora después. Pues esta sería otra de las obras, que aquí hay controversia. ¿Es arte o no? Claro, para mí eso es como cuando habla, las siglas chinas son arte también.
o simplemente una tipografía, ¿no? Porque claro, lo que estamos viendo es escritura. Perfecto. Pero de una forma, en un formato distinto. Claro. Vale. Esto ya ahí te hace como pensar, ¿no? Pero es que a mí también me recuerda a las partituras. Sí, ¿verdad? ¿Qué dices? Mira, cuando a ella le preguntaron que por qué también realizaba obras en formato tan grande como la que estamos viendo, de coger la habitación entera, ella dijo que cuando ella tuvo que exiliarse, pasó a ser al completo una inmigrante. Y que a partir de ahí, el lugar donde ella estaba le exigía de más. Y que entonces ella en su obra iba a exigir de más al lugar que iba a usar. Y que por qué usar solo un trozo, si podía usar toda la habitación, ¿no? Ella lo que quería decir con esta obra, efectivamente, como ha dicho Bela, es caligrafía, es persa, para ser exactos, es que nos detuviéramos y empezáramos a mirar un poco también lo que decía Aida, la visión al completo, de no centrarte en un trocito para ver qué es lo que pone, porque además, para que las dos lo sepáis, si sabes persa y vas a verla, eres incapaz de leer lo que ella te ha dejado ahí. Al estar colocado por toda la habitación, como en un 360, ¿no? No puedes, no sabes por dónde empieza ni sabes por dónde va. Lo que quería reivindicar un poco aquí la autora era el hecho de que muchas veces hablamos, de lo que estábamos hablando antes, de las autoras por su vida. A ella la enmarcaron mucho en la autora trágica. Por desgracia, ella va a vivir un montón de cosas. La primera es la revolución iraní. La segunda es la guerra de Irán contra Irak. Y la tercera es que después de que todo aquello pasara, el gobierno como tal va a tener una represalia total a todos los opositores políticos que estuvieron en contra, entre ellos sus padres. Vale. Así que por eso, en el 1991, se exilia a Alemania, que es donde ella vive. Entonces, no quiere una visión independiente de un trocito. No quiere que te obceques en algo, sino que lo veas desde fuera. Claro. Es verdad que esta obra como tal, ya os digo, esta sí que fue muy criticada por todo el mundo. Decían que, bueno, que no era arte, que al final era caligrafía, que la armonía la había perdido, aunque yo en cierto modo armónica sí que la veo. Yo también. Yo también, sí. De Sí. hecho, ya te digo, lo primero que me vino a la mente fue música, Pero entiendo que ella diga que no quiere que se asocie con un episodio de su vida, quizás, porque eso te limita mucho. Sí. Es más, en casi todas las entrevistas que he estado leyendo sobre ella, lo recalca. No quería que su obra, aunque ella todo esto al final, sí que vemos en su obra pues esa crítica hacia el país, de lo que estaba pasando, de la policía, de al final la opresión, de la ansiedad, como veíamos en el cuadro anterior, que es que parecía que no sabía muy bien qué estaba pasando. Pero no quería que toda su obra se rigiese por eso, sino Claro. que fuera un poquito más diferente. Entonces, esta obra es verdad que dice que fue además la que más le hizo viajar, porque gustó para muchos museos contemporáneos, aunque la crítica del público no fue buena. Y es una obra que para ella ha tenido bastante importancia. Y bueno, para que lo sepáis, ella sigue realizando obras de este tipo y hay varias series. Ahora la estamos viendo en blanco y en negro, y también hay otra en negro y blanco donde los puntos se transforman en pelotas de ping-pong. También bastante interesante. ¿Pero físico o pintado? Físico, físico. Wow. Para que puedas tocarlas. No las comprendes, pero bueno, por lo menos algo puedes. ¿Sabes si lo pinta ella o es como una pegatina que luego, o sea, ella ha diseñado y lo ha pegado, ¿no? La mayoría son, es lo que tú dices, diseñado y pegado. Vale. Al igual que la siguiente que vamos a ver, por ejemplo, también usa mucho la serigrafía. Vale. ¿Vale? Y bueno, ya nos iríamos a la última, la Yashawa, que bueno, es todo lo contrario a lo que estábamos hablando, ¿no? Ella es de Gaza, su padre fue alcalde de allí, de Gaza,
y va a tener una vida mucho más fácil, va a poder irse a estudiar fuera, volver en un momento dado. Y bueno, lo que ella sí me gusta es que uno de los referentes del arte contemporáneo musulmán. Allí se convirtió en una de las figuras más importantes y también en una mujer que quiso traer un poco el arte a Gaza. Por ejemplo, creó un museo, un teatro, una biblioteca. Bueno, ya sabéis que todos estos planes no, al final se vieron bastante truncados, muy a pesar de todo el esfuerzo que realizó con su padre y con su marido para acercar toda la cultura allí. La situación política cambió y se complicó y todo esto quedó bastante en el olvido. Pero bueno, ella no tuvo las dificultades que, por ejemplo, podíamos ver a la otra autora, ¿vale? Es un arte mucho más, no sé lo que pensáis de la que tiene en la mano, yo creo que fue la que más me gustó, ¿eh? Luego diré el nombre, pero la que tiene en las manos la vamos a ver la última y creo que ha sido la que más me gustó. Ella sí que se va a basar mucho también en vemos que hay como algo común entre todas, que es demostrar al mundo la injusticia. Y lo siguiente, que nos acerquemos un poco a su cultura, fuera de todo lo que tenemos en mente. Porque si no siempre queda como un poquito como lejano. Es un trabajo realista porque ella se basa mucho en las fotos que hace. Entonces por eso nombraba, como tú habías dicho anteriormente, que si lo pegaba o que hacía, ella usa la fotografía y luego la serigrafía de la misma imagen, ¿vale? Y una de las obras que vamos a ver la hizo tal que así, que es la que justo tienes debajo, la conocida como Los muros de Gaza. Realizó varios, es una serie. Yo he traído una de las que más me llamó la atención porque claramente se ve que más realista no puede ser la imagen y que está tratado con esa serigrafía que contábamos, ¿no? Sí. Y bueno, aquí claro, sí que vemos... Parece un niño de verdad hasta que te fijas que no tiene piernas y dices, espera, que estoy viendo una foto, un graffiti. Sí. Casi todos los trabajos y el punto de mira con ese rojo intenso, ¿no? Que también llama la atención. Sí. Y casi todos los trabajos de esta serie son del estilo. Y fue una de sus series más importantes, ha estado expuesta en lugares como por ejemplo Nueva York, en varias ocasiones y en Austria. Y la última que ya sí que me gustaría nombrar es la que os decía antes, que aquí sí que me gustaría que también comentarais vosotras un poquito. ¿Qué veis? Yo aquí, cuando la investigué un poco, fallé, claramente. A ver, al principio de verlo, pues obviamente reconoces una pistola, metralleta, supongo, un fusil. Una AK, ¿no? Sí. No sé. No sé qué tipo de arma es, pero obviamente es un arma de fuego y entonces pues ves la referencia bélica, pero luego también está cubierta de joyas falsas, de plástico, pero muy coloridas. También puede ser una alusión a esa tradición geométrica y de diseño y textiles que han tenido en su cultura, pero lo que no se me ocurría antes, que ahora cuando he visto el título sí se me ha venido, es que digo, vale, te está denunciando la guerra, te está denunciando la violencia, pero ¿por qué las mariposas y los floripondios todo paz y amor? Todo tan remomposo. Claro, digo, pues será pues como esa contradicción, ¿no? Porque dice, bueno, aparte de que será su personalidad y lo que ella, sus gustos personales, también es como muy contrario a lo que estamos acostumbrados de ver de negro, ¿no? Pero cuando he visto el título, me ha dado tristeza, porque digo, es como si las mariposas fuesen las almas que se ha llevado esa pistola, ese fuego de armas por delante. Efectivamente, Vela, eso, ¿vale? De ahí va. Sí. O sea, no, aquí la machacaron también. He puesto otra obra que era súper criticada, porque se dijo que era como un poco el elogio a la guerra, un poco el decir, oye, mira lo que he hecho no sabemos ninguna de las tres lo que no, yo digo pistola porque solo conozco ¿vale? acá. Vale, pero no estoy segura.
pero un poco como elogiarlo. Y no, al contrario, no reivindica nada, y muchísimo menos de tema guerra. Lo que ella ha querido hacer es colocar tanta pedrería que el arma como tal ya no funcione. Ya no haya modo de usarla. Que solo quede como algo de decoración para una casa. Y es que en la mayoría de lugares de por allí, por ejemplo en Gaza, tienen la creencia de que cuando alguien muere asesinado, se transforma en una mariposa y que esa mariposa vuelve al lugar donde fue justo el último momento, donde tuvo vida. Entonces la ha pegado adosada justo a la zona, como además si lo veis, ahora ya que lo sabéis, justo a la zona donde está la zona del disparo y justo a la parte delantera. La parte, por ejemplo, de atrás no vemos ninguna. Lo que nos viene a decir es que para ella es lo peor que ha podido ocurrir en su país es la guerra, ¿no? Y que ya no solo tienen que luchar con todo lo que anteriormente nombrábamos del tema de la mujer, pero sino que también es como los almas de las personas que han sido asesinadas en el sentido literal porque la bala sale de esa parte delantera, pero también las almas de las personas que han sido asesinadas metafóricamente porque ellos son los que han apretado el gatillo y han muerto por dentro también, cada vez que tú asesinas a otra persona. efectivamente. Esta por eso os la he dejado para el final, porque es una de las que más me llamó la atención. A ver, tú la ves y ya el simplemente hecho de verla dices, Dios mío, ¿qué es? ¿No? Necesito saber qué se le ocurrió a la autora en la cabeza para decir, oye, voy a coger una acá y voy a reinventarlo. Sí. Y entonces descubres que detrás de todo eso, detrás de toda esa pomposidad, de esos colores brillantes, se esconde al final esa crítica destructiva hacia lo que es la guerra en su país. Y la verdad que, bueno, esto era un poquito lo que quería acercaros de este mundo islámico. Es triste, me ha puesto triste, te lo juro, ¿eh? Porque al principio no, pero cuando he visto el título digo, ay. Sí, sí. Es una obra de Rita. Impacta, ¿no? Sí. Ver este tipo de obras, que yo creo que es realmente el objetivo que tienen las artistas, ¿no? Que impacte. Entonces, que crear conciencia. Yo creo que es realmente eso. Y al final se convierte en eso, pues en un arte que es activista, bueno, dependiendo de los contextos, pero que es eso, realmente. Es que no... Sí, de esa rotura, ¿no? De al final ya no solo verlo como algo reivindicativo, sino la necesidad, yo creo, de eso, de oye, que sigue pasando, que está pasando. al mundo, de exponerlo, sí. Y como dijimos antes, el hecho de que crean obras así es porque sigue habiendo desgracia de dónde sacar la idea o la creatividad o el impulso de crear la propia obra. Y eso, sí. Esas desgracias así, de esa forma no las vivimos en España, por ejemplo. No. O en Europa. Bueno, habrán sitios, no te voy a decir que no, en el este de Europa donde no se sabe, ¿no? En muchos sitios del mundo no estamos en todo, pero no es lo mismo. No, es verdad que es lo que decíamos antes, no es una Judith Chicago en plena potencia. Son personas que se han dado cuenta de muchas cosas, que al final yo creo que el resumen claro, ¿no? de todo lo que he dicho. 1, quieren hacer lo que ellas quieran. 2, quieren que nos quitemos muchos estereotipos de que ya tampoco son, que no todo el mundo es así. Y claro. 3, oye, está pasando esto y yo creo que no os estáis ni enterando. Y la triste realidad es que no nos estamos enterando, no por lo menos como ellas nos lo cuentan. Ya. Cierto. Pues por eso, muy bien. ojalá no vaya cayendo todo esto, sino que se mantenga, que ya no sean autoras pasadas, sino que veamos muchas más autoras actuales en los museos colgadas y que nos acerquen este tipo de arte, tanto este como el que ahora seguro Aida nos va a comentar. Eso, ¿qué nos trae? Sí. En América Latina sucede más o menos lo mismo, pero en un contexto distinto, ¿no? No es lo mismo lo que sucede
en países islámicos que en países latinos, y entonces, pues, bueno, es algo que es distinto. Está esa denuncia, pero es distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, en América Latina, en todo esto que estábamos viendo, el tema de la performance y demás, en toda esta necesidad de cruzar las fronteras artísticas, pues bueno, pues aparecen todos esos nuevos lenguajes, nuevos espacios, formatos y demás. Los materiales que los van a usar las artistas pues como un modo de reivindicar muchos problemas sociales, políticos, en fin. En América Latina llegan influencias del exterior, por ejemplo el accionismo vienés, ¿no? El tema del uso de los fluidos corporales, la sangre que van a utilizar mucho los artistas, lo vemos en Ana Mendieta, por ejemplo, en ese carácter de impacto psicológico visual, ¿no? Que quizás como que es más crudo a la hora de mostrar estos problemas. Pero es verdad que, como decía antes, se forma una performance que es original, realmente un arte que es original porque se construye desde lo propio, desde lo que sucede allí. Y abarca pues eso, los problemas de los distintos países americanos, que son muchos, es que decimos América Latina, pero es América Central, ¿no? No sabemos estar Caribe, no sabemos cómo abarcar realmente. Entonces encontramos mucho la crítica hacia la religión de nuevo, hacia la violencia, hacia el racismo, ¿no? Todo esto que estamos viendo que nos mostraba también María, la discriminación, el sexismo, temas muy arraigados y bueno, es algo que surge a partir de los años 70, pero que es verdad que conforme va pasando el tiempo es como que es más, es como se hace como más duro a la hora de expresar, es como más fuerte. Se intenta crear la conciencia desde un punto de vista más fuerte en ese sentido, sí, es así. Hay muchas artistas mujeres que se dedican a la performance en América Latina, pero muchísimas. Desde Ligia Clark, que es quizás una pionera en el tema del arte vivo en Brasil. Bueno, una performance que es distinta, pero que encontramos un montón. Está Marta Minujín, luego muchas más contemporáneas como Lorena Wolfer, que no sé si sonará el nombre, la mexicana. Tania Brugueira, que es cubana, también influenciada por Ana Mendieta, y otras artistas de las que voy a hablar, que es también Regina Galindo, de Guatemala. Entonces quizá Ana Mendieta, como decía, es como ese punto de partida en el arte performance que sucede a partir de los años 70, bueno, los años 70, y que bueno, que cuestiona mucho. Lo que sucede en la obra de Ana Mendieta es cuestiona mucho la violencia, cuestiona la vida, cuestiona la muerte, en fin. Una amalgama de cosas, ¿no? Que abarca a lo largo de su obra. Ella se sigue a los Estados Unidos y esto marca su obra también, porque la llena de su cultura, de sus raíces, digamos que es como que crea una identidad transcultural, lo que se llamaría una identidad transcultural. Y también muestra esas dificultades, que es lo que decíamos antes, no es lo mismo ser mujer europea, ser mujer occidental, que ser mujer y latina, ser mujer y pertenecer a otro ámbito, ¿no? Y a otra cultura. No es lo mismo eso, entonces eso ya lo refleja mucho en su arte. Hace también una investigación entre la construcción de identidades y también los límites del cuerpo. Bueno, una investigación que hace en la construcción de identidades a través de los límites del cuerpo. Es decir, ellas se exponen duramente, y esto lo vamos a ver en la obra de Ana Mendieta, se ve, pero es que en la obra de Regina Galindo, tela, ¿no? Lo que nos espera. Si tú decías, Vela, que me he quedado triste, pues en la obra de Regina Galindo te quedas un poco en plan... ¿Qué sucede? Lo Bendita sociedad.
Sí, el otro día vi una entrevista de ella y decía, madre, me quedé con más cuerpo un poco porque decía, la crudeza, ¿no? Hasta el punto en el que llega, en fin, bueno, ahora os hablaré de ella, pero bueno, las obras como de Ana Mendieta, como Glass on Body, del 72, que muestran las críticas a la sociedad patriarcal y anglosajona, como vengo a decir, ¿no? que son las que crean esos estereotipos. Y nos olvidamos de todo lo demás. Pues esa obra, cuando ella lo que hace es pegar a un cristal en diferentes partes del cuerpo, que se deforme y crea esa metáfora hacia la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Pues, por ejemplo, hace ahí una reivindicación, una denuncia hacia el tema de la identidad, hacia el tema de la violencia. Sucede también esa obra de trasplante del vello facial, ¿no? También del 72, donde pues, se coloca la barba de un amigo en la cara y cuestiona otra vez de nuevo la identidad entre lo masculino, que es masculino, que es femenino, ¿no? Entre lo masculino y femenino. Y la serie Silueta, que es muy conocida, una serie que abarca los años del 73 hasta el 80, y que aquí pues vincula su cuerpo a la naturaleza, ¿no? Aludiendo mucho a eso, a los orígenes que comentaba antes y demás, con materiales naturales. Es decir, que se incorpora, se mimetiza en la naturaleza con materiales como hojas, flores, plantas, fuego, sangre, la sangre está muy presente, y ensalza pues eso, mucho su origen, el linaje latinoamericano, diríamos. Sí. Entonces, pues bueno, hay una transgresión con Ana Mendieta que es clara y que se hace influyente, ¿no? Y que influye y que acogen otras artistas personas, como es el caso de Regina Galindo, Tania Bruguera también, pero Regina Galindo es como que... Bueno, Regina Galindo es que realmente ella se influencia, no sé si conocéis a esta artista, vosotras, habéis escuchado hablar de ella, pero una artista que sigue en activo y además en una posición quizá ahora más un carácter como que se muestra ya como que es feminista. Antes evitaba esa etiqueta y ahora es como que le da igual. Ella se pone así. Es una influencia, Regina Galindo se influencia de Ana Mendieta y a la vez ella es influyente, porque obviamente muchas artistas contemporáneas de hoy beben mucho también de la obra de Regina Galindo. Y es porque también ella fue transgresora en su país, ella es de Guatemala, es guatemalteca, y antes, bueno, la performance en Guatemala yo creo que la introduce ella. Ella, antes que artista es poetisa, se vale de la palabra y una vez que no le es suficiente la palabra, emplea el cuerpo. Entonces, bueno, digamos como que supone también un punto de partida ahí en su país. Como decíamos antes, es otro país. Estamos ahora en Guatemala, el contexto es distinto. Hay una guerra civil en Guatemala desde 1960 hasta el 96, el año 96 del siglo pasado, es decir, ¿no? Donde hubo una masacre brutal. Muchas muertes, muchos asesinatos hacia los y las indígenas, hacia las mujeres, hacia las niñas. Entonces eso crea en Regina Galindo un compromiso político, porque se considera una persona política y social. ¿No? Aquí hablábamos el otro día, hablábamos que me preguntaba Bela, ¿y tú qué tipo de historiadora del arte te consideras? No te supe responder bien, porque no sabía exactamente a qué te referías, pero aquí entra en cuestión eso. Yo también me considero una historiadora social del arte, como tú dices, porque hay que tener en cuenta todo esto, el tema del contexto. La guerra marca la vida de Regina y marca la obra. Lo importante que es en lo social, lo político, ¿no? Para hacer arte al final, este tipo de arte en concreto, porque es un arte de denuncia.
como decía, ella emplea el cuerpo, influenciada por Ana Mendieta, y es verdad que tiene muchísima producción artística. Regina Galindo, bueno, yo no sabía ya qué obra escoger, porque digo, ¿cuál? Tiene muchísima producción, desde 1998 hasta nuestros días, y además es una producción muy impactante y muy buena. Desde ese punto de vista de la denuncia es muy buena. Entonces, digamos que el reclamo y la denuncia lo hace empleando su cuerpo al que va a someter en la tortura, en múltiples autolesiones, ¿no? Una Sí, que lo lleva autolesión, ya al otro límite. claro, sí, sí. Es que rompe, quizás yo creo muchas veces con los límites. Esa autolesión, y que digo auto, pero que realmente es una autolesión que es colectiva, ¿no? Ella muestra en ella lo que sucede con el resto. Claro, extrapola su experiencia, ¿no? Sí, claro. Es un sentimiento de empatía al final, lo que Vale. tiene la obra, mucha empatía. Entonces, pues bueno, hay mucha obra donde cuestionan mucho pues, todo el tema también de la identidad, no solamente la violencia. Hay obras que son más serias, obras que no son tanto. Y os cuento algunas. En 2005, bueno, la he puesto desordenada en el tiempo, pero en 2005 hace una obra que se titula Pirra. Bueno, en Guatemala hay muchos asesinatos, muchísimos. Y hasta en la forma de morir hay diferencias. Los hombres son matados y ya está. Imaginaros lo que le pasa a las mujeres antes de ser matadas, ¿no? Ya son previamente torturadas, violadas, ¿no? Y marcadas con esta palabra en las partes del cuerpo, ¿no? Con un cuchillo. Joder. Regina hace esto. Ella reacciona con esto. Se autolesiona con un cuchillo, escribiendo la palabra perra en su pierna. Y bueno, y aparece reflejado esto como una denuncia. Ella como denuncia a lo que sucede al resto, ¿no? Y ella también como expuesta, porque como mujer, claro, ¿no? Entonces, es una obra que es seria. Yo en este caso la veo que es seria. De hecho, estamos como un poco, ¿no? Sí, de no saber muy bien qué decir, ni qué hacer, ni... Y es que se crea como un ambiente que dice, en fin, bueno, se somete a este tipo de cosas, y esto es flojito, ¿no? Ella se somete a una himenoplastia ilegal. En himenoplastia, bueno, pues criticando esto, la sobrevaloración de la virginidad en su país, como muchos otros, ¿no? Donde hay niñas que pierden la virginidad y se somete a cirugías que son pues, una carnicería, ¿no? Pues ella hace eso. Y Sí, la que cara de vamos, Bella es un poema. es que es duro de tratar porque es como que ya no le importa, ya no es expresar una idea, sino que no te importa llegar a sufrirla para que quede clara. Exactamente. Sí, sí, totalmente es así. Pero ella que Es hace grabar fotos. Ella graba y hace fotos. En plan, esta es la grabación de la operación. De la Sí. himenoplastia. Sí. Oh, es que claro, es lo que estabas diciendo, es que llega a un punto donde sobrepasa los límites del performance y llega a la vida real. Entonces, pero eso también es una filosofía del performance, es decir, la vida es arte. Claro, sí, totalmente, es así. Sí, sí. Wow. Bueno, vamos a pasar a otro formato. En 2001 hace otra obra que se titula Angelina. Es una obra, esta vez, de asumir pues, un rol de identidad y de vida. Ella lo que hace es que a través de un personaje que se llama Angelina, que es una doméstica indígena y pobre.
que digamos, aquí ya vemos que es un rol impuesto por la sociedad patriarcal. La doméstica tiene que ser indígena y punto. Entonces, por esto mismo, pues ella no se puede mover en los espacios que está acostumbrada a moverse cuando no era angelina. Se mueve en otros ámbitos, en otros espacios, con otra gente, se relaciona, hace otros amigos. Ella lo que hace es que no hay teatralidad. Ella va con una cámara, se echa, pues lo que ahora decimos los selfies, con la gente, ¿no? Que va conociendo. Es como que se crea otra vida, aparte de la de ella, y critica pues el machismo y el racismo al que está sometido su país. Bueno, hay otra obra de ella, también una obra seria, no es tan quizás cruda de tema de sangre y tal, pero es también seria. En 2017 hace una obra que se titula Presencia. Bueno, ella lo que hace aquí es que durante 13 días se ponen los vestidos de 13 mujeres que han sido asesinadas en Guatemala. Y permanece inmóvil durante 2 horas invocando a la presencia de estas mujeres a modo de que se haga justicia, porque a día de hoy estas cosas a día de hoy en Guatemala no se reconocen. Esto es un problema que existe y que no se niega. También, para que veáis que también el arraigo tan profundo, ¿no? Porque es que encima es que no se pasa del tema, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hace es un proyecto que se realiza gracias al apoyo de una fundación, la Fundación Sobreviviente, que por lo visto son los familiares de estas mujeres asesinadas, y lo que piden ellos es justicia. Entonces, Regina Galindo se compromete con esto y recrea esta persona, que además psicológicamente lo pasó mal. Normal, son 13 víctimas que está invocando, o sea, está metiéndose literalmente en su piel. Sí, totalmente así. Esa es la lectura. Pero también un poco de hacer ver. Sí, di, María. De hacer ver qué ha pasado. Claro, totalmente. Y bueno, y estamos hablando de 13 mujeres. 13. ¿Qué supone eso, no? En un resto. Ya. Y luego, bueno, yo muestro una última obra de Regina Galindo que se titula Lotting, de 2010. Esta es anterior a la que os acabo de comentar. Sí. Bueno, pues aquí lo que hace, bueno, esto es una operación. Es que se somete a operaciones, es que algo que dice, desde nuestra concepción, dice, joder, ¿no? Sí, joder. Durito, ¿no? Durito. Es que, Eso no te lo enseñan en Bellarte, ¿eh? No. Pasta, de verdad, ¿eh? Bueno, aquí en esta obra lo que hace, bueno, se hace agujeros en sus 8 molares, ¿no? Va a un dentista, se hace agujero en sus 8 molares y lo rellena de oro puro guatemalteca. Lo que hace luego es que viaja hacia Berlín y contacta con un dentista, bueno, lo contrata a un dentista alemán para que se lo extraiga y quedan expuestos como esculturitas pequeñas de oro. ¿Por qué? Mi panda. Os cuento, es una metáfora al expolio no solo de los países que han sufrido los países latinoamericanos, sino también al expolio que hicieron los alemanes hacia los judíos, los nazis hacia los judíos. Qué buena. Y bueno, para mí es la obra de Regina Galindo que más yo qué sé. Es que la crítica es destructiva, ¿eh? 100% crítica, 100% es inteligencia pura de decir, sé lo que estoy haciendo, me vas a llamar loca, pero esto está pensado y planeado de hace mucho, lo que he dicho yo antes, pero ¿por qué? Y luego en nada que te lo explique dices, coño. Wow. Totalmente, cuando has dicho lo de viajar a Alemania dices,
hostia, ¿en serio? O sea, todo esto era para justo ese plan y entonces me parece una crítica brutal. Total, es que con este tipo de artistas nos damos cuenta de cuáles son los límites del arte. ¿Hay Claro. límites? ¿No hay? ¿Qué sucede aquí, no? En fin, es como que te queda un poco... Y de que muchos de su obra o sea, le hace falta ese componente conceptual de apoyo. Sí, Metafórico. Bueno, seguro que hay muchas obras que no, que tú los ves y directamente con verlos sabes. Pero este de, por ejemplo, de las muelas de oro, o sea, si tú no me llegas a decir que el doctor es alemán, por ejemplo, que se lo implanta en no sé dónde, ¿sabes? Que dice una mujer sí. que se ha metido oro en los dientes, Sí, ¿qué le ha pasado? pero nada Y que va. realmente, es que algo que impacta tanto, yo realmente cuando veía la imagen decía, es que me ponía yo como, parecía que me estaban haciendo a mí los agujeros, me estaban a mí y metiendo en lo mismo, Claro, porque estará ¿sabes? todo grabado, ¿no? Claro, está todo totalmente documentado, grabado, fotografiado, en fin. Así funciona Regina Galindo. Tiene unos trabajos que son esenciales por la calidad reivindicativa y no solamente, es que también por la calidad creativa y artística al final. Por exponerse tanto hasta el límite y Sí, muchas veces traspasar el límite, ¿no? Da, sí. da mucho que pensar la obra de Regina Galindo. A mí, yo, si no la conocéis, os invito a que la busquéis. Tiene una página web en internet, su página web profesional como artista, y vayáis por años y vayáis viendo cosas y vaya a flipar, la Es verdad. que es casi la definición, la definición real de artista comprometida. Como mi vida Totalmente. no importa. O sea, mis sentimientos, mi cuerpo, todo por el arte. La Claro, mientras el vida, mensaje a transmitir quede claro, Exactamente, y que como dice Vela, todo por el arte y también todo hacia un colectivo, sí. O sea, por y hacia para el el arte, pero por y para todos. exactamente, es que es algo que da mucho que pensar. Os quiero preguntar algo que se me ha ocurrido mientras estaba hablando Aida. Que vosotras creéis que artistas como la que ha traído Aida, por ejemplo, Regina o Ana, por ejemplo, no está muerta, lo que estuvimos hablando de que su muerte es como controvertido también, ¿no? Como que se cree que fue asesinada por su novio. Entonces, qué irónico, ¿no? O sea, qué mala leche tiene la vida también. Es que tú seas una artista que estás denunciando justo esas cosas y que tú termines siendo una, una obra de arte, por así decirlo, de tu propia creación. En ese sentido, ¿creéis que si, por ejemplo, algún día Regina sobrepasa los límites totalmente en el sentido de que muere, fallece, ¿crees que su muerte se puede considerar como una performance? que su muerte será, o sea, será una muerte tranquila, no podremos considerar la performance. Si se le va de las manos en algún momento todo esto, porque, a ver, yo deduzco que ella el planteamiento que tiene de la obra que va a realizar es claro, porque ya hemos visto que la idea la tiene clara y que va por ello. Pero Dios, te estás tirando a un vertedero, ¿sabes? Pueden no encontrarte. Bueno, pero Entonces, al sí, final también está todo como en parte calculado. medido, ¿verdad? Si a eso me quería referir, esa era un poco la Yo pregunta. creo, quiero creer que en parte está todo un poco calculado, ¿no? Bueno, sí, el otro día había una entrevista de ella y realmente ella sabe a lo que se va a exponer. Es que en parte está todo calculado y en parte no, ella sabe realmente lo que se va a exponer, sabe lo que hay. Sí, Es que que puede que un día se le vaya la mano. Pero es que como ella misma da a entender que los límites que nosotros tenemos establecidos entre arte y vida, realidad y performance, por así decirlo, ¿no? Como que se vuelven muy difusas con ella, muy difusas en su obra. Sí, Sí, sabemos que está muy calculado, sí, sabemos que no se va a morir en este vídeo que estamos viendo, pero también sabemos que está sufriendo, que lo está pasando mal, que
coño se está tirando un vertedero, que puede ser que pase algo malo. Entonces, es como cuando vemos una película violenta, ¿no? Sufrimos, pero sabemos que no es verdad. Pero con ella quizá estamos como un poco más que nos afecta porque lo vemos más real. Entonces, si ella misma es la que quiere romper la barrera entre realidad y performance en nuestra concepción, no sé, a lo mejor ella misma, si ella obviamente no lo va a poder ver, pero el día en que muera, si pudiera ver su propia muerte o luego comentarla, diría, pues otra performance. Es que no lo sé. Sí, vale, ya entiendo lo que Bela quiere decir. Creo que yo no lo había terminado de gastar. Sí, yo creo que en ese caso sí que podría llegar a decir, mira, pues es una parte más del aprendizaje, ¿no? Que a lo mejor ella, porque lo que deja claro es que es como un aprendizaje continuo, que quiere que la sociedad adquiera. No sé si me estoy equivocando, Aida, porque yo es verdad que esta autora no la he tratado, pero No, es sí, como que veo un mensaje claro. sí. Claro, contundente, bastante contundente, sí. Llama la atención, por ejemplo, esa relación entre objeto y sujeto de la persona. Soy una persona, soy un objeto artístico, ¿qué soy? ¿No? Es como... Claro, porque ¿dónde están los límites del arte, del objeto de arte? También es como, una vez leí que en la obra de Marina Abramovic, que estuviste comentando hace poco, los propios espectadores que le habían hecho daño o que le habían hecho daño básicamente durante su performance, huían, porque no eran capaces de enfrentarse a la persona. Es decir, como objeto no me importa hacerte daño, no me importa apuntarte una pistola, pero como persona, luego después de tu performance no soy capaz de mirarte a la cara. Sí, 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 eso lo leí también yo hace poco. Sí, pasa eso. Sí, que quizás no metemos tanto en la performance que olvidamos que ese objeto sigue siendo persona. Claro. Sí. Que también es buen mensaje, ¿no? Es decir, si te cambia la percepción de mí y el sentimiento que puedas tener hacia mi figura porque me percibes como objeto y ahora porque me percibes como sujeto, plantéatelo. Claro, es un problema más tuyo que mío. Claro, y más de la sociedad, de que esto pasa porque se plantea y se percibe a las mujeres como objetos, no como sujetos. Yo, a ver, nos quedamos un poco como agridulces con esto. Sí. Quizás, el ambiente un poco agridulce. Pero es necesario también. Sí, siempre es bueno reflexionar sobre contextos que no son los nuestros. Porque claro, nosotras salimos el 8M, ay, el 8M, tal, tal. Y realmente, yo creo que no somos conscientes realmente de lo que sucede, pero desde un punto de vista tan cercano, como lo hacen, por ejemplo, estas artistas, ¿no? No sé, demostrar la problemática de forma tan cercana, tan consciente. Sí, porque lo viven no solo en su arte, sino en su día a día. Claro. Mucho más de lo que nosotros podemos vivirla. Igual que en los países islámicos, este arte que hacen es algo que es su pan de cada día. Cuando algo te toca realmente es mucho más fácil el luego expresarlo. Claro. Lo estás viendo, lo tienes aprendido. Entonces sabes por dónde pillar el problema para que la sociedad comprenda el problema que hay. Claro. Ese yo creo que es el problema que hablábamos antes, ¿no? Nosotros no podemos expresarlo así, porque no sabes por dónde coger el problema para que se comprenda. Entonces acabas haciendo una obra vacía, muy comercial, pero vacía. Sí. Y porque aunque intentásemos coger esos temas y expresarlos, sería casi una injusticia, ¿no? Es como que no tenemos el derecho. Está bien concienciar, yo creo que si quisiéramos concienciar a través del arte, sería promocionando el arte de artistas que sí tienen el derecho a esa voz. Yo siempre digo que el arte tiene unos límites, ¿no? Y para mí el arte, el límite que tiene es
que tiene que tener de aquí o de aquí, que no puede ser un poco como, y eso de aquí no puede tener más. Pero claro, que va a dejarle paso a... No. Ya. También es que me parece curioso porque aquí entrando en, no, es que el narcisismo y el no querer dejar que, o sea, tú querer llegar a la fama, también es, por eso es tan importante el contexto social en donde se ubica la obra y donde se ubica el artista, pero yo misma me contradigo en el sentido de que yo antes he dicho que hay que separar la vida de la obra. Entonces, ¿dónde quedamos? Hay que separar la vida de la obra, pero no hay que olvidar el contexto de la vida y de la obra. Pero también es que es importante la obra ligada a la vida. Es que hay muchas, o sea, hay matices. Sí. Yo siempre he pensado que no podemos separarlo. O sea, que sí que debemos separar, pero yo creo que es más tema personal. Es decir, todo influye, incluso lo personal, pero como por ejemplo veíamos en la autora que antes he nombrado, es el propio autor el que debe de poner un límite. Le decir, oye, no quiero que se me conozca por esto, sino... Pero al final el contexto yo creo que siempre jamás influye. Pues eso me gusta mucho lo que has dicho, de que el artista es, o sea, la artista es la que pone su límite. Es decir, yo he creado esto, pero no quiero que se asocie con que yo viva aquí, que en este momento, sin, por otras cosas. Pero luego, por ejemplo, la obra de Regina, que es yo hago esto por donde vivo y donde me he criado y la historia, la tradición todo lo que llevo detrás. Entonces, es como que ellas mismas son las que deciden y eso me gusta también. Claro. También por el hecho de eso de hacer justicia, ¿no? Quizás ellas también lo ven desde un punto de vista de hemos sufrido esto, no quieren tampoco como que las vean como sufridores, sufridoras de, no, lo que quieren es que se las vean como personas que están ahí, que justicia que denuncian, pero fuertemente, ¿no? Es algo que quizás yo creo que es más lo que pretende Regina, por ejemplo, con su obra, ¿no? Sí, Quizás de que eso están también. allí y que están hartas. Claro. Que no son pobrecitos y pobrecitas, no, No. que Claro. hay actividad, que quieren que se haga justicia por estas personas y por su país, Sí. y por las personas que habitan su país, por las muertes, por los asesinatos, por las mujeres que son asesinadas, que son torturadas, en fin. Sí. Por eso es tan importante que en la historia del arte, como vosotras sabéis, hayan distintos tipos de análisis, de distintas maneras de acceder al arte, a la obra, estudiando la vida, estudiando el contexto social, estudiando la forma, todas las maneras en que podemos leer y acceder a una obra de arte son muy importantes. Claro, y también que haya mujeres, que es lo que venimos aquí a hacer hoy, ¿no? Que haya mujeres, porque, por ejemplo, todo esto está desde el punto de vista de una mujer. Claro. Se ha creado desde el punto de vista de una mujer. Desde el punto de vista de un hombre, pues no sería así. No, claro. Igual que No, obviamente no podría. lo que estuve hablando con María José el otro día, de que hay momentos, especialmente ella habló de la poesía social del franquismo en España, donde la mujer poeta crea iconos o crea motivos de la poesía que el hombre no puede acceder a esos motivos, a esos temas, simplemente porque no los comprende, no están dentro de su vida. Por ejemplo, ir al mercado, ¿no? Eso era algo que hacían las mujeres y era propio de una mujer. Y entonces contribuir también de esa forma a la cultura, a la historia de la literatura, de la poesía, del arte, de esas perspectivas muy particulares que aportan las mujeres. Al final, por ejemplo, incluso en el arte musulmán, es que esa concepción es imposible de que un hombre pueda dar a conocer lo que una mujer siente, porque hay algo tan desigual que jamás va a saber lo que esa mujer, por ejemplo, para Tou nombra mucho todo el tema de los velos, un montón, y lo critica mucho, incluso con señales propias de los cuartos de baño, pues pone al chico
como nosotros estamos acostumbrados en la zona europea, y a las chicas completamente con todo ese velo tapando. Como un bloque. Claro, tú ese un hombre no lo percibe. ¿Por qué? Porque es su pan de cada día. La que lo estoy percibiendo soy yo, que lo vivo. Claro. Y lo puedo contar. Claro. Sí. Por eso Sí. también estos tipos de charlas son tan importantes y pueden abrir mucha visión y abrir la mente a muchas personas, que por lo que hemos estado diciendo de la concienciación, de simplemente ver el mundo, en este caso ver el arte contemporáneo y artistas actuales de otra manera y el panorama de otra manera. Exactamente. Finalmente. Y también un poco hay mucha gente que dice, esto no es arte, es denuncia, es tal, es una manifestación de... También un poco para mostrar que sí, que al final es arte. Claro. Es una forma de expresarse, es una forma de demostrar al final, y que al final es arte, claro que sí. Y está catalogado como tal. Performance. ¿Ves que arte. En una denuncia la gente no se va a ir a una manifestación a operarse? Entonces, No. ¿qué es? Es una denuncia, pero es una obra de arte. Simplemente que los tiempos cambian, la forma de expresarse cambian, las sociedades cambian, hay otras necesidades. Claro, sobre todo la manera de percibirlo, porque a lo mejor lo que impactaba en los años 70 no impacta ahora y no transmite mensajes. Entonces, ser extremo es necesario, quizá. Pues sí. Así. No es lo mismo, no imagino que fuese lo mismo una película de los hermanos Marx en aquel momento como ahora. Claro. Necesitan ahora más. lo vemos con otra perspectiva. Lo vemos Claro. con otra perspectiva, ¿eh? Claro, sí, es así. Tal cual. Pues muy bien, no sé si queréis añadir algún último comentario. Nada más. Creo que hemos tratado muchos temas, hemos ofrecido nuestras opiniones varias veces en cuanto a distintos ámbitos. Espero que las personas que nos hayan escuchado se sientan con total libertad de contribuir también y de dejar sus comentarios, sus opiniones y de refutar los nuestros, que para eso estamos. Siempre debatiendo de manera abierta y vamos, que una crítica constructiva es siempre bienvenida. Aprender al final. Así que muchísimas gracias a las dos por venir, por acompañarme esta noche. Estoy muy contenta de la charla que hemos tenido y muchísimas gracias por darle visión y voz a estas perspectivas distintas y a estas mujeres en concreto. Y muchas gracias al público por acompañarnos también y hasta la próxima.